continuamos hoy y el tercer mensaje de esta serie que hemos titulado Una esperanza segura, habla acerca de que tenemos un socorro seguro, una ayuda segura de nuestro Señor directamente cuando más lo necesitamos. El texto básico de toda esta serie es Hebreos 10:23, y donde dice que debemos de mantenernos firmes sin fluctuar la profesión, como dice, de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Así que tenemos una esperanza segura, porque el que prometió esta esperanza, Él es seguro. Y hemos estado diciendo cuán inseguros son las cosas que vienen de los hombres, hasta con las mejores intenciones del mundo. Los hombres cometemos tantos errores que a veces cuestan tan caros. Estaba oyendo hace poco acerca de esta persona que tuvo diagnósticos equivocados de su doctor y eso le costó muchísimo. Quiere decir que con la mejor intención, aún teniendo los conocimientos, cometemos errores. Pero qué bueno es, hermanos, estar tranquilos y confiados, los que hemos puesto la fe en Jesucristo, que tenemos una esperanza segura. Y eso nos lleva a un estilo de vida. Dice una profesión de nuestra esperanza, que nuestra vida debe ser sin fluctuar. Podemos estar seguros, caminar tranquilos en una dirección, porque tenemos la verdad de nuestra parte, que es Jesucristo. No se trata de la religión que practicamos, se trata del Señor que seguimos. Por consiguiente, podemos estar tranquilos y confiados porque estamos en la mejor de las manos. Para recordar esta enseñanza o enfatizar, vamos a ver una historia que tiene que ver con nuestro Señor, que está ahí en el Evangelio de Mateo. Y fueron momentos difíciles en momentos de la vida de Cristo. Había llegado la noticia de que Juan el Bautista había muerto. Él cruzó el lago con sus discípulos, allí la gente lo siguió, una gran multitud, era un lugar desértico. Él allí alimentó a los miles y ahora manda de regreso a sus discípulos al otro lado del lago de Galilea y él se queda atrás. Quería estar solo un tiempo, los discípulos van delante y ahí empieza esta parte interesante que todos conocemos, de la cual se han inspirado películas y música y muchas cosas de este momento especial de la vida de los discípulos y de la experiencia que tuvieron con el Señor. Y en medio del camino de regreso es que ocurre esta historia. Vamos a ver ahí Mateo capítulo 14, comenzando en el versículo 22. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Así que el Señor mandó a sus discípulos delante, él se quedó despidiendo a la multitud, pero no estaba en el espíritu de estar con sus amados discípulos, quería estar solo. Se retiró a las montes a orar y allí le tomó la noche. Mientras tanto, dice que los discípulos andaban todavía en el medio del mar, no habían podido llegar a la otra orilla. Y el mar de Galilea se llama mar, pero realmente es un lago precioso rodeado de montañas, porque el viento era contrario. No avanzaba el bote, aquello no andaba. No sé cuántos de ustedes, hermanos, o si seré solo yo, que a veces en nuestra vida, aún la vida cristiana, como que parece que no avanzamos. Más bien parece que vamos más para atrás que hacia adelante. Las cosas andan mal. Dice que estaban azotados por las olas. El viento era contrario. Y muchas veces en nuestra vida nos son contrarias varias cosas, no una sola. A veces se suman problemas de salud, con problemas familiares, con problemas económicos, con problemas con un amigo, con problemas en la iglesia, con problemas en el trabajo. Vaya usted a saber, todo se convierte en problemas, en dificultades, y estamos o nos sentimos solos. Era el momento en el cual, en medio de aquel mar, yo me pregunto quién podría llegar allí a ayudarlos. Bueno, en esa época no habían celulares, pero olvídese de llamar al pastor, olvídese de llamar a alguien para que pudiera estar allí. Porque suponiendo que le pudiera mandar el mensaje, no había manera de que él pudiera llegar.
estaban en medio del mar, estaban con el viento contrario, las olas contrarias. No había quien los ayudara. Entonces la situación se puso oscura. Es interesante, dice ahí el versículo 25. El versículo 25 dice, más a la cuarta vigilia. Y yo mirando, ¿qué es esto de la cuarta vigilia? Viene siendo como las 3 de la mañana, vi un diccionario bíblico. En la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Aquí hay varias cosas interesantes. La primera pregunta que nos hacemos es si el Señor, que cuando estaba ya orando el sol, ya se hizo de noche, si Él no sabía lo que estaba pasando. ¿Alguien tiene idea? Yo creo que todos tenemos la misma idea, que creemos en el poder de Cristo, que todo lo sabe, sabe los pensamientos, sabe todo. Él es Dios, es la segunda persona de Dios, así que sí lo sabía. Y así todo permitió que llegara a las 3 de la mañana y Él no aparecerse. Ahora, lo otro interesante es que Jesús vino a ellos, lo cual era algo humanamente imposible. Fue un milagro, fue lo sobrenatural que pasó. Y eso es lo que a veces en la vida cristiana, nosotros ya acostumbrados a andar en la carne, nos olvidamos de que cosas sobrenaturales ocurren. De que tenemos un Dios poderoso que hace cosas que van por encima de lo natural. Y lo natural no era que Jesús se apareciera allí. Lo natural era que se quedaran solos toda la noche y a ver mañana cómo aparecía, cómo el Señor les iba a llegar donde ellos. Pero ahí vino el Señor. Ahora, una cosa que me llama la atención de este texto, con lo cual yo me siento tan identificado, es que el Señor se apareció sin que ellos lo llamaran. Generalmente vemos las historias de los milagros de Cristo y hemos visto esto, recuerdan, desde la mujer que tenía flujo de sangre hasta aquellas personas, los enfermos, que claman a Cristo. O sea, recuerdan muchas historias así. Clamaban al Señor y el Señor escuchaba, tenía compasión con ellos e iba y los curaba y hacía un milagro. Pero este no es el caso. Los discípulos no estaban clamando por Cristo. Pienso yo que no tenían fe suficiente para decir, ¿para qué vamos a clamar si estamos en el medio del mar y Cristo se quedó allá en la orilla? Quiere decir que no estaban viviendo una esperanza segura. No. Ellos estaban en medio de su situación y como diciendo, a ver qué pasa. Y así todo, el Señor se apareció, el Señor fue a ayudarlos, bendito sea el Señor. Que a veces nosotros tan fríos, nosotros tan pensando en tantas cosas y olvidándonos del Señor, el Señor no se olvida de nosotros. Muchas veces estamos en medio del problema, no estamos clamando al Señor, estamos aturdidos, no sabemos qué hacer, llamamos al médico, llamamos al abogado, llamamos a este, llamamos a aquel, no hemos todavía doblado rodillas y así todo, el Señor viene a socorrernos. Se compadece de nosotros, tiene misericordia de nosotros, se acuerda de que somos polvo, se acuerda de que estamos en la carne. Y ese Señor maravilloso hace el milagro. Era un milagro tan grande que en el versículo 26 los discípulos dicen, ahí viene el maestro, gloria a Dios, no. Ahí viene un fantasma. Lo menos que se imaginaban era que Cristo estuviera allí. Ellos no estaban confiando en el Señor, ellos no estaban creyendo que el Señor podía aparecerse allí. Sencillamente estaban desesperados. Y más nada. Recuerdo, menos mal que mi hermano se enteraba de estas cosas, pero una de esas cosas que hice en mi juventud no muy cuerdas. Nos fuimos un grupo de muchachos sin experiencia y sin nada a explorar cuevas, con linternas viejas que a veces funcionaban, a veces no. Una casa de campaña era una lona vieja y nos metimos como 3 días en eso. 3 noches, durmiendo y todo ahí. Y me acuerdo bien, la pasamos bien, pero tuve una experiencia allí que nunca se me va a olvidar. Yo ahora estoy gordo, pero allí no estaba tan gordo, pero siempre fui más bien envueltico en carne. Y mis amigos casi todos estaban flacos. Y de esas cosas nos metimos por un lugar gateando, que por cierto del otro lado encontramos una cosa, nosotros no creíamos que habíamos descubierto todo aquello, eso estaba descubierto hacía rato, pero nosotros exploradores. Y aquello se fue poniendo más chiquito. Y ya llegó un momento que yo estaba arrastrándome.
Y ya mis amigos habían pasado, el gordito se quedó atrás, y ahí yo me sentí por fracciones, yo no sé cuánto tiempo fue, para mí no fueron, aquello no se acababa, que ni para atrás ni para adelante. Yo dije, bueno, aquí se acabó este. Y ya sin poder alumbrar una oscuridad, los que han estado en una cueva saben lo que es la oscuridad de una cueva, y no se ve absolutamente nada. Esos segundos de desesperación, que al final yo no sé dónde salieron fuerzas, yo creo que dejé las uñas allí, pero yo salí de aquello. Momentos así en que decimos, todo se acabó, no nos estamos acordando de que somos cristianos, no nos acordamos de que tenemos un Dios poderoso, no nos acordamos de que la oración tiene poder, de que nuestro Señor no nos abandona, solamente estamos concentrados en el problemazo tan grande que tenemos, nos olvidamos del Dios maravilloso que tenemos y entramos en desesperación. Y nos puede pasar, no debiera pasarnos. Pero bueno, no sé cuántos cristianos perfectos habrá aquí. He hecho esta pregunta muchas veces y gracias a Dios nunca nadie ha levantado la mano. Pero a pesar de las experiencias maravillosas que hemos tenido con Cristo, a pesar de las experiencias de saber de dónde el Señor nos sacó, que debiéramos estar tranquilos, que nuestra esperanza es segura, porque ya vimos que nuestros pecados fueron realmente, seguramente perdonados en Cristo. Amén. Estudiamos también que tenemos una justificación segura. La justicia de Dios se cumplió en Jesucristo. Por consiguiente, estamos pagos, nuestros pecados están pagos. Podemos estar tranquilos en las manos seguras de nuestro Señor. Nuestra salvación no está en juego. Cristo murió por nosotros, nacimos de nuevo, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y esa nueva condición preciosa de ser parte de la familia de Dios y de caminar en una esperanza segura debiera de darnos paz y seguridad todo el tiempo. Amén. ¿Hay algún problema en este mundo más grande que nuestro Dios? ¿Hay alguien en este mundo más poderoso que nuestro Dios? ¿Hay algo que nos pueda pasar que Dios no pueda resolver? ¿Este gobierno es más poderoso que Dios? ¿Cualquier enfermedad es más poderosa que Dios? Hermanos, tenemos al Dios maravilloso, por consiguiente debiéramos de estar tranquilos, pero lo triste es que no siempre lo estamos. Y estos discípulos estaban en esa condición. No estaban clamando, no estaban buscando a Dios, sencillamente estaban en medio del mar, las olas arriba, viento en contra. Pero por la misericordia de Dios, hasta allí fue el Señor. Ahora sí yo creo que todos pudiéramos levantar la mano y decir, de muchos lugares mi Señor ha ido a rescatarme. Amén. ¿Usted puede decir amén? De lo primero que nos rescató fue de nosotros mismos. De nuestra incredulidad, de nuestra manera vana de vivir, de una vida vacía, sin esperanza. De ahí el Señor vino a rescatarnos un día. Él fue el que tomó la iniciativa. Él fue el que vino a buscarme. Alguien me predicó de Él, alguien me habló de Cristo. Y yo le creí, yo le acepté. Y de ese momento el Señor estuvo conmigo. Y esa es la experiencia ahora de estos discípulos en medio del mar. Están todavía en medio del mar, estamos de madrugada, está todo oscuro, el viento está en contra, el mar está en contra, no se ha resuelto ningún problema, pero allí llegó el Señor a estar contigo en medio de tu problema. ¿No es maravilloso, hermanos? Y no fue que llegando Él inmediatamente, bueno, pasó, pero no fue una cosa instantánea, de que todo se calmó. La tormenta seguía, el viento seguía, la situación seguía oscuro. Pero ahora todo era distinto. ¿Por qué todo era distinto? Porque ahora el Señor estaba con ellos. Y yo me pregunto si nosotros no podemos tener esa confianza, esa seguridad de que donde quiera que estamos el Señor está con nosotros. Que ya Él está ahí, inclusive antes de que nosotros lleguemos. Porque para la gloria de Dios y la bendición que tenemos de que creemos en un Cristo todopoderoso, segunda persona de la Trinidad. No creemos en un enviado, en un iluminado, en un profeta. Creemos en el Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad, que vivió y existió para siempre, que tiene todos los atributos del Padre y del Espíritu Santo, los tiene Cristo también. Por consiguiente, podemos estar tranquilos y confiados que donde quiera que yo esté, cualquiera sea la circunstancia, esté en un hospital o esté en una prisión, o esté donde esté, ahí el Señor va a estar conmigo. Y aunque parezca imposible, que va a ser imposible para nadie más poder llegar, Él sí va a poder llegar. Y varias veces he tenido esto en mi mente.
Y quizás no sea la experiencia de algunos de ustedes con familiares que han llegado a ese momento, que no saben si le escucho, si no le escucho, si está ahí, si no está ahí. Y uno se queda en esas circunstancias. Sabe que estoy aquí, me está escuchando, no me está escuchando. Le hablo, no le hablo, le canto, ¿qué hago? Y yo poniéndome a veces en esas circunstancias pensando que sea yo esa persona, que ya los sentidos no me funcionan, que ya no escucho, que ya no veo, que ni tan siquiera un ser querido que está al lado mío me puede ayudar porque ya perdí esa conexión. Cuando llegue ese momento de la vida, pregunta, aparte de Dios, ¿quién puede llegar allí? Nadie. Es el momento que solamente la presencia del Señor nos va a dar paz y consuelo en medio de esas circunstancias. Cuando ya cortamos toda comunicación con el exterior, sea de los oídos, sea de la vista, de todo, el Señor va a estar allí. En medio del mar, en medio de la tormenta, en medio del mar contrario, el Señor Jesucristo llegó. Era imposible humanamente hablando, sí, pero ¿qué pasó con Noé? Él caminó por arriba del agua porque por eso es Cristo. Y donde quiera que yo esté, cualquiera sea mi situación, el Señor va a llegar porque así Él lo ha prometido, que va a estar con nosotros. Y no puso condición de si te portas bien. La condición es que tú has creído en mí y has puesto la fe en mí. Y estando con la fe en Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios está con nosotros, porque el siguiente Cristo también está con nosotros y se hace presente. Ahora, Él vino con palabras de ánimo. Y le llamo la atención de esta palabra con que comienza el versículo 27. Primero, habló en la cuarta vigilia, Jesús vino a ellos, los discípulos estaban, el versículo 26, ¿no? Un fantasma. Ahora dieron voces. No habían clamado pidiendo ayuda, porque ¿para qué va a gritar si Cristo no los podía oír? Pensaban ellos. No tenían fe suficiente. Y clamaron, pero ahora sí, de miedo. Un fantasma y dieron voces de miedo. No sé cómo sería eso. ¡Fantasma! Pero el versículo 27 comienza con esta palabra, hermanos, grábenla. Pero, quiere decir, a pesar de la falta de fe, a pesar de que creen que están viendo un fantasma, a pesar de que están muertos de miedo y están gritando, pero enseguida les habló Jesús diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo. Así que a pesar del miedo, a pesar de la gritería de miedo y de terror, pero palabra de Cristo habló, no tengan ánimo, soy yo. Y si yo soy, no hay por qué tener miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero enseguida Jesús, hasta ahí. Así que estaba la situación, a pesar de todo, Jesús habló. Los pero de Jesús, el pero de Dios es, a pesar de nosotros, Él hace algo maravilloso. El pero de Pedro fue distinto, vamos a llegar ahí. Así que yo andaba en mi voluntad, estaba haciendo lo que yo quería, me fui enfriando, pero Jesucristo tuvo compasión de mí y me alcanzó. Quizás estoy pasando esa crisis o ese problema porque hice mal yo las cosas, porque desobedecí a Dios y eso me hizo meter en esa crisis. Por eso estoy en la situación en que estoy, pero Jesucristo me ama y Jesucristo va a estar conmigo. El Señor me va a bendecir, va a estar conmigo. Debí callarme, pero no lo hice, hablé de más. Eso me metió en tremendo problema. No tengo problema con mi familia, no tengo problema con mis amigos, pero Jesús me ama, Jesús va a estar conmigo. El Señor es mi pastor y Él sí va a estar, Él sí me va a levantar, Él sí me va a poner en el lugar seguro, porque es un Dios en el cual puedo confiar. El Señor llegó, estaban gritando de miedo, no había fe ahí por ningún lado, pero ten ánimo, yo soy, no tengan miedo. La paz y la seguridad de mi presencia están contigo a pesar de ti, a pesar de tu poca fe, a pesar de todo, porque eres, ¿qué cosa?
hijo de mi Padre. Tú un día pusiste la fe en mí. Tú eres de mi familia. A pesar de ese mal comportamiento en la sangre mía, en la sangre de Cristo, tú eres parte de la familia de mi Padre, Dios. Y por eso donde quiera que esté, yo voy a estar conmigo. Ahora, hay algo interesante aquí entonces en la persona de Pedro. Ahora Pedro, no solamente él, igual que los demás, tiene la presencia del Señor, sino que él quiere tomar también una iniciativa. Fíjense cómo dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor que le dijo, ven. Y algo maravilloso pasó. ¿Qué pasó? Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Así que la pregunta es esta, analizando la historia. ¿Cuántos recibieron la bendición de tener a Jesús con ellos y tener la paz del Señor de estar con ellos? Todos, ¿verdad que sí? Todos, eso fue misericordia de Dios. Todos tenían miedo, Pedro tenía miedo, todos tenían miedo. Y ahí apareció Cristo. ¿Por qué? Porque sus hermanos, los hijos de su padre, tenían una necesidad y allí fue él. Pero ¿cuántos caminaron sobre las aguas? Uno solo. ¿Ven la diferencia? Los hijos de Dios, a pesar de nosotros, el Señor nos va a socorrer. El Señor nos va a votar. Ah, tú no vienes a la iglesia, pues arriba, ya tú no eres hijo mío. Ah, tú no me sirves, pues dale, para afuera. Tú no eres hijo mío más, ya no eres de mi familia. Ah, tú no diezmas, pues ahora olvídate, no hay bendiciones para ti y se acabó contigo. No, somos sus hijos, hijos de Dios. El Señor va a estar con nosotros a pesar de nosotros. Ahora, una experiencia, escuchen, gloriosa de caminar sobre las aguas. En otras palabras, de ver milagros maravillosos en nuestra vida, ya eso requiere un paso extra. De fe, de obediencia, de valor. Y no todos lo experimentan. Y ahí es donde viene la gran diferencia entre el cristiano mediocre que no ha crecido espiritualmente y el cristiano maduro que ha crecido espiritualmente. La gran diferencia no está en que sean o no cristianos, los dos son cristianos. La gran diferencia no está en que uno vaya para el cielo y el otro vaya para el infierno. Los dos van para el cielo, es por fe, amén. Es por fe, no es por obras para que nadie se gloríe. Así que si vamos para el cielo no es porque yo voy y hago misiones, no es porque yo soy diezmador y soy parte de la iglesia, no es porque yo participo en esto, yo no voy para el cielo por eso. Yo voy para el cielo porque Cristo murió por mis pecados en la cruz, amén. Él murió por mis pecados, yo le creí a Cristo, puse la fe en mi Cristo y todos mis pecados han sido justificados delante de Dios. Es por fe mi salvación, no por obras. Pero, y ahí es donde que vienen las obras. Una vida en victoria, una vida con el poder del Señor, una vida donde uno ve las oraciones contestadas de una manera gloriosa y maravillosa. Una vida en la cual tú sabes que eres instrumento de Dios y ves personas convertirse a Cristo. Ves personas que estaban perdidas y ahora son salvas y que fue por ti que Dios te usó. Y cuando tú ves el poder de Dios obrando así y tú eres parte de eso, eso es otra cosa. Eso es la vida cristiana abundante. Esa es la experiencia que tuvo Pedro. Todos ellos vieron a Cristo caminar, pero el único que caminó por el agua fue Pedro. Porque tuvo la disposición, porque tuvo la fe, porque fue obediente, porque se bajó y puso el pie en el agua y empezó a caminar. No todos estamos dispuestos a hacer eso. No, yo tengo fe, pero no. ¿Qué, muchachos? Me voy a hundir ahí. Lo hizo y tuvo una experiencia maravillosa. Pero Pedro también tuvo su pero. Pedro tuvo pero. Y como dice el versículo 30, hablando de Pedro, pero al ver el fuerte viento que tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Este sí pidió ayuda. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Así que los peros de nosotros nos quitan la bendición.
Los peros de Cristo nos salvan a nosotros, bendito sea el Señor. Que a pesar de nosotros, el Señor tiene misericordia. Pero los peros de nosotros es, a pesar del poder de Dios, nosotros no confiamos lo suficiente. Así que él se puso, el problema de Pedro fue, dice, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Quiere decir que quitó los ojos de Cristo y empezó a ver el viento, empezó a ver las olas. Y ahí fue que ahí fue que Pedro empezó a hundirse. Y yo me pregunto si nosotros nos parecemos a Pedro en muchas cosas, pero en esta situación. Y es que ponemos constantemente nuestros ojos en los problemas. Y no podemos tener los ojos puestos en dos lugares al mismo tiempo, mi querido hermano. O ponemos los ojos en los problemas o ponemos los ojos en Cristo. Y nosotros estamos muy acostumbrados a estar a la casa de los problemas. Muchos de nosotros casi que somos masoquistas, que parece que nos gusta sufrir. Porque inclusive estamos sufriendo por problemas que aún no han llegado y que a lo mejor nunca llegan. Muchas veces yo le he dicho a alguien, tranquilo, vamos a ver, vamos a esperar, porque tú dices que va a pasar eso y tú no hemos llegado ahí todavía. A lo mejor llegamos ahí y no pasa eso que tú estás pensando. Y la mayoría de las veces pasa así. Quiere decir que me iba a preocupar desde ahora por algo que a lo mejor no ni pasaba. Quiere decir que tengo los ojos puestos en los problemas, tengo los ojos puestos en la situación de mi salud, tengo los ojos puestos aquí, allá, aquí, allá, aquí y allá. Y cuando tengo los ojos puestos así, horizontalmente, no puedo poner los ojos verticalmente mirando al Señor. Y cuando tenemos los ojos así, empezamos a ver no solamente problemas, empezamos a ver defectos. El primer defecto que veo es de mi mujer o de mi marido, de mi familia, de mi iglesia, del pastor, de los diáconos, de la gente esta que no me llama, de la gente aquella que no me visita, de la gente aquella que sé yo. Entonces, todas esas cosas, ¿qué pasa con mi vida? ¿Me levanto o me hundo? Bueno, me hundo, ¿qué fue lo que le pasó a Pedro? Porque empiezo a ver las cosas humanamente, carnalmente. Empiezo a ver no lo que me puede resolver el problema, sino lo que me puede hundir más todavía. Porque yo estoy mal y estoy mirando cosas que están peores que yo. No me va a ayudar, me va a hundir más. Poniendo los ojos en Cristo la cosa es distinta. Y fíjense cómo le llama el Señor Jesús, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Y él lo que estaba haciendo era quitó los ojos de Cristo y empezó a ver los problemas. Ahora, el Señor nos ama y nos quiere ayudar, ¿verdad que sí? Pero entonces nos da muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, Él nos da su palabra. Todos creemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero no la leemos lo suficiente. Tremendo pero. ¿Cuántos creen que orar es hablar con Dios? ¿Cuántos creen que el Señor siempre escucha nuestras oraciones? Pero no oramos suficiente. Ni dedicamos un tiempo de calidad a la oración. Ni a la meditación de la palabra, no solamente a la lectura, a la meditación. Tenemos tiempo para todo. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Sabemos que el Señor nos habla en la oración, pero no lo hacemos y nos hundimos. El Señor nos quiere hablar y nos quiere ministrar a través de su iglesia. ¿Cuántos están de acuerdo en la enseñanza bíblica de que la iglesia de Jesucristo fue instituida por el propio Dios, Jesucristo? Esto no es un proyecto de hombres. La iglesia, esto que estamos aquí reunidos, es un proyecto de Dios, no es un proyecto de nosotros. Pero muchos de nosotros no somos fieles a nuestra iglesia, no somos fieles en buscar la forma de ministrar y de servir al Señor en la iglesia. La iglesia está ahí, el Señor lo puso ahí, estamos aquí, pero no lo hacemos. Queremos madurar, el Señor quiere que maduremos, es el propósito de Dios, que no seamos niños fluctuantes, que nos pasemos espiritualmente gateando toda la vida. Él quiere que maduremos, pero no nos discipulamos, pero no estudiamos, pero no somos parte del plan de Dios. Muchos pero ponemos al Señor, ¿verdad que sí? Eso nos hunde. A pesar de que
por la misericordia de Dios y porque segura su esperanza, sabemos que no nos vamos a perder. Los que hemos puesto la fe en Jesucristo. No nos vamos a perder ir al cielo, pero hermanos, nos vamos a perder muchas cosas. Y yo diría, y creo que eso le pasa solamente a los cristianos, es el sentirse mal por saber que no estamos donde debiéramos estar. Y no estoy hablando del lugar físico, estoy hablando del lugar espiritual. Y cuando empezamos a fallar como esposo, cuando empezamos a fallar como esposa, cuando no estamos siendo los mejores padres que debiéramos de hacer, cuando no estamos siendo el mejor hermano para nuestro hermano de la iglesia y no estamos ahí cuando ellos nos necesitan, cuando empiezan a ocurrir todos esos fallos en nuestra vida cristiana, si usted es cristiano, usted se va a sentir mal. Y esos son los cristianos que han perdido el gozo de ser cristianos. No sé si usted ha conocido algunos. Tristemente yo he conocido algunos. Que son cristianos, y no digo que no lo sean, pero no lo aparentan. Porque no reflejan el gozo de Cristo en sus vidas. Y lo que está pasando es que al no crecer espiritualmente, al no estar maduros espiritualmente, sí tienen la esperanza segura en Cristo, pero no están viviendo en esa abundancia en que debieran de vivir. Y no están disfrutando la bendición de tener, de disfrutar eso que tienen. Miren, hermanos, lo que tenemos es lo que más vale. ¿Usted no cree eso? ¿Usted no cree que lo que tenemos, vida eterna, la salvación, el perdón de nuestros pecados, está nuestro nombre escrito en el libro de la vida? ¿Usted cree que hay algo que valga más que eso? Honestamente hablando. No hay nada, ni la familia, nada se compara a eso. Porque todo lo demás que tenemos, hermanos, se va a quedar aquí. Nada de lo demás es eterno. Nada material. Todo eso se queda. Por consiguiente, estas cosas materiales, incluyendo la vida física, no es comparable a la maravilla de lo que el Señor nos ha dado en lo espiritual. Por consiguiente, no tiene sentido de que nosotros estemos aquí tan ocupados en las cosas materiales, en las cosas de esta vida, y no estemos disfrutando la bendición de esa seguridad que tenemos en Cristo, de esa esperanza segura. Es para disfrutarlo a plenitud. El cristiano debe de estar enseñándole al mundo lo que es gozar la vida. Gozar la vida. Así a plenitud. En todo aspecto, hermano. El mundo no tiene nada que enseñarnos a nosotros lo que es gozar la vida. Porque toda la gozadera, que es una expresión un poco fuerte, no sé si es mala o fea, pero porque cuando es una gozadera estamos pensando en borrachera, ¿no? Digo yo, en cosas así mal puestas. Pero vida de gozo, sí que la palabra no es mala, es buena. Verdadero, somos nosotros los que tenemos que mostrarle eso al mundo, que sí podemos gozar la vida a plenitud, en todo sentido, porque el ser humano no es un perrito, no es un gato, el ser humano es hecho a imagen de Dios, y nosotros los cristianos, por su misericordia, tenemos una esperanza segura y podemos vivir en esa seguridad con un gozo especial que el mundo no tiene, aunque tenga millones de pesos. Aunque tenga la mejor casa, aunque tenga los mejores carros, aunque haga los mejores paseos del mundo, si le falta a Cristo, si le falta el Espíritu Santo en su vida, no hay manera de que esa persona pueda vivir la plenitud de vida que vivimos nosotros, ¿sí o no? Por consiguiente, eso es algo seguro, es una esperanza maravillosa que debemos de reflejar. Porque lo cierto es que el Señor sí vino, el Señor sí está con nosotros, el Señor sí nos levantó, a pesar de nosotros, y se quedó con nosotros. Y cosas maravillosas pasan. Versículos 32 al 33. Y cuando ellos, aquí está hablando de Pedro y el Señor, cuando ellos subieron al barco, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Hijo de Dios con mayúscula. Hijo de Dios con minúscula somos todos nosotros. Pero Hijo de Dios con mayúscula, persona de Dios, segunda persona de Dios, es este solo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que cuando Él entró en la barca, todo cambió. La esperanza es segura,
su presencia está con nosotros, ya las cosas tienen que ser distintas, hermanos. No hay manera que pueda seguir todo igual cuando Cristo no estaba, que ahora que Cristo está. Es la evidencia de la vida cristiana, es el cambio. El cambio en la vida, el cambio en las perspectivas, el cambio en la forma de ver las cosas. Porque ahora está Cristo. Yo me acuerdo, y eso no lo escucho, pero me acuerdo cuando yo llegué aquí, había un eslogan de la Honda. Decía, cuando Honda pasa, algo grande está pasando. ¿Se acuerdan de eso? Algo grande está pasando. Lo que pasaba era un Hondita. Miren, hermanos, con Cristo, cuando Cristo llega, algo grande está pasando. Algo maravilloso está pasando. Algo maravilloso llegó, porque alguien maravilloso llegó. E hizo la diferencia en mi vida. Yo vivía en inseguridad, pero ahora vivo con seguridad. Ahora yo le adoro, no de oídas, a sabiendas de que hace grandes cosas, sino con la experiencia de las grandes cosas que hizo ¿dónde? En mi vida. ¿Ven la diferencia? Ahora ellos están adorando a Jesús de una manera distinta. Y están diciendo, oye, este es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque primero caminó por el agua y ahora desde que entró todo cambió. El viento cambió, las olas cambiaron. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Ven, este hombre es hijo de Dios. ¿Pasó algo así con nosotros? Bueno, la pregunta es esta. ¿Pudo haber pasado algo así con nosotros? No pudo haber pasado. Tiene que haber pasado. Cuando Cristo entró, algo tiene que haber pasado en mi vida. Porque resulta que yo estaba condenado y ahora estoy perdonado. Resulta que yo no sabía dónde iba y ahora yo sé a dónde voy. Amén. Yo no sabía qué iba a pasar conmigo, pero ahora sé qué va a pasar conmigo. Sé dónde voy a estar y sé que tengo un lugar preparado para mí por el propio Señor Jesús, porque Él no miente en su palabra. Y Él fue a preparar un lugar para nosotros. Así que eso nos llena de esperanza, nos llena de paz. Y nos tiene que dar un incentivo nuevo para vivir y un gozo para enfrentar la vida a pesar de las circunstancias. Porque hubo un cambio. Y vamos a pensar que quizás los cambios exteriores aparentemente no cambiaron mucho. Claro, en este caso sí, porque se calmó la tempestad. Pero muchas veces, en algunos casos nuestros, las circunstancias de nuestro alrededor quizás no cambian. Todo el cambio fue interior. Pero eso vale. Pensando en eso, yo leí esta historia y terminamos compartiendo esto. Y esta es una persona cristiana, estamos hablando del 2005, que entró en una enfermedad crónica e incurable, donde el cuerpo, poco a poco, cada uno de sus órganos va convirtiéndose, va dejando de funcionar, poco a poco. Es como una muerte lenta, parte por parte. Y lo triste de esto es que lo último que deja de funcionar es el cerebro. Quiere decir que sabe que sus piernas dejan de funcionar, sus brazos dejan de funcionar, y así empiezan todos los órganos a dejar de funcionar. Y esta persona que es cristiana, lógicamente, está orando. Y ya había padecido de esto por 8 años. Y voy a leer textualmente lo que él escribió. Dice, hace poco, mi hija, mi esposa y yo leímos el Salmo 37, donde dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y me preguntaba si eso era verdad conmigo. La respuesta que tuve en mi corazón fue que sí. En cada una de mis peticiones hay respuesta en el Señor, pero mucho más allá de lo pedido. Y estoy hablando de una persona que no se curó, ¿ok? Mi petición fue solo un cuerpo sano y su promesa es un cuerpo incorruptible y glorioso por la eternidad. Pedí una simple casa material, está hablando del cuerpo, material finita, pero Él ha preparado una mansión eterna en el cielo. Yo le pedí un tiempo más con mis seres queridos y Él me ha regalado la eternidad con ellos, puesto que son cristianos. Yo le pedí que quitara
mis angustias y Él me ha prometido un gozo eterno en su presencia. Así que no importa las circunstancias, la ayuda del Señor está ahí y es segura. Son confiables. Y un cristiano nunca pierde su esperanza. Es la esperanza gloriosa, segura, basada en Cristo. No en nuestra religión, no en lo que hacemos, en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Por lo que Él hizo por nosotros cuando resucitó. Lo que Él hizo por nosotros cuando nos transformó y fueron perdonados todos nuestros pecados. Hermanos, las circunstancias definitivamente no siempre son favorables. A veces estamos más oscuros que esta gente en el medio del lago. A veces las situaciones son más difíciles que los vientos en contra y que una tormenta en medio del mar. Reconocemos eso, que la vida en esta tierra es así. Pero si cada uno de nosotros sabe que ha puesto la fe en Jesucristo y que Jesucristo es verdadero, tiene que estar confiado y seguro de que esa esperanza dada por Él es totalmente confiable y segura. No depende de la iglesia bautista, no depende del pastor, no depende de lo que tú pagues, no depende de lo que tú hagas, depende de la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Por consiguiente, podemos estar seguros, completamente seguros en sus manos. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tus promesas preciosas. Gracias porque son verdad, porque tú eres la verdad. Y gracias porque estas palabras tuyas son totalmente seguras, porque son tus palabras. No son las palabras de hombres, son las palabras de Dios. Y en este momento yo quisiera pedirte perdón por las veces que yo he andado preocupado mirando las cosas a mi alrededor y olvidándome del Dios poderoso que eres tú. Y lo maravilloso que tú eres, que fuiste y que serás conmigo. Olvidándome de dónde me sacaste y dónde me pusiste, que nuestros pies están en roca firme, que es tu Hijo Jesucristo y que es tu palabra, inconmovible y segura. Por consiguiente, una vez más, humildemente, perdónanos por las veces que hemos puesto nuestra mirada en los problemas y nos hemos empezado a hundir en nuestra vida espiritual y a flaquear y a perder el gozo y a perder la seguridad cuando no tiene sentido, porque tú estás con nosotros. Es tu promesa y tú cumples 100% siempre tus promesas. Ayúdanos a dar pasos seguros en la vida, porque estamos seguros en ti. Así que ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.